En el video de hoy me gustaría hablar de la siguiente pregunta que siempre me hacen: ¿cuál es la relación entre los procesos migratorios y el proceso de bancarrota? Así que esa va a ser la relación y la pregunta que vamos a estar contestando. Si me afecta en mi proceso de migración el hecho de irme en bancarrota. Para todo esto, si no están suscritos a este canal, los invito a que se suscriban, le den like y compartan con quienes crean que se pueden beneficiar. Los procesos de bancarrota están regulados por ley federal y todas las personas tenemos derecho a ir a bancarrota si es que calificamos. Para poder calificar, el principal requisito son los ingresos y las deudas que hay. Si nuestros ingresos son mucho más altos que nuestras deudas, no podemos calificar para la bancarrota, pero podemos calificar para la negociación de deudas, y ese ya es un proceso diferente, el cual se hace directamente con los acreedores. En el proceso de bancarrota se necesita que los ingresos y las deudas sean similares. No puede haber una diferencia muy grande entre una y la otra, a menos de que las deudas sean muy por encima de los ingresos mensuales que tenemos. Eso sí podría ayudarnos a calificar. Si calificamos teniendo ingresos que sean inferiores a las deudas o similares, entonces se puede proceder con el proceso de bancarrota. Y una de las preguntas que siempre surgen entre los inmigrantes es: si no tengo papeles, ¿puedo calificar para la bancarrota? Y la respuesta es sí, sí pueden calificar. Lo único que tienen que cumplir es de que esas deudas que ellos tienen, ya sean de autos o tarjetas de crédito, estén bajo el ITIN number. El ITIN number es el número que pide el gobierno federal para personas, al margen de que tengan papeles o no, para que puedan hacer impuestos. Si todas estas deudas están bajo este ITIN number, sí es posible que las personas sin documentos en los Estados Unidos puedan solicitar la bancarrota. La bancarrota básicamente ingresan dos tipos de deudas: las deudas aseguradas y las deudas no aseguradas. Las deudas no aseguradas son las principales deudas que se pueden borrar, y estas son deudas de tarjetas de crédito o por bienes y consumos que no están asegurados, ya sea con un auto o con una propiedad de bienes raíces. Las deudas no aseguradas pueden ser borradas y ya eliminadas permanentemente, excepción de las deudas que se tienen con el gobierno, y básicamente son tres tipos de deudas. La primera es si uno tiene deudas de manutención de hijos o esposas. Esas deudas no pueden ser borradas en el proceso de bancarrota. La otra tipo de deuda es deudas con el gobierno, como pueden ser deudas con el IRS. Si uno debe impuestos al Internal Revenue Service, esas deudas tampoco pueden ser borradas. Y el tercer tipo de deudas son deudas por préstamos estudiantiles. Si uno tiene deudas por préstamos estudiantiles, generalmente esas deudas no se borran, a menos de que uno pueda probar de que no cuenta con las habilidades o la capacidad de poder cumplir con el pago de esa deuda. Y es un estándar muy alto. Si bien la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dado por jurisprudencia algunos casos en los cuales pueden ser borradas, estos son muy limitados. Uno de estos casos son las universidades de negocios, o las universidades que no están para ofrecer un servicio educativo en sí mismo, sino para operar más que nada como un negocio y lucrar con la educación. Hubieron algunos casos muy sonados recientemente, como el de la Universidad Trump, en el cual se probó que la universidad no proveía las habilidades o el servicio suficiente para que esa deuda educativa pueda ser repagada por las personas que la adquirieron, y en algunos casos en universidades que luego desaparecieron y los estudiantes no pudieron obtener el grado académico para el cual ellos estaban solicitando. Entonces, en esos casos también el gobierno, por jurisprudencia a través de la Corte Suprema, ha establecido que esas deudas educativas sí pueden ser borradas.
Y el otro tipo de caso que es más difícil de probar es cuando uno no cuenta con las habilidades, ya sea porque pierde la capacidad de trabajar, como volviéndose deshabilitado, ya sea el 100% o un porcentaje muy alto que uno no le permite desenvolverse en el campo de estudios. Y el otro caso que es difícil de probar también es en el caso de que la profesión en sí misma sea tan competitiva que si el estudiante no logra cumplir con las barreras necesarias impuestas por el mercado, entonces um, pueda probar él de que no cuenta con la capacidad para cubrir esa deuda o repagarla. Y hay un caso muy específico que es el de estudiantes médicos. Parece de que ellos tienen que cumplir con un requisito de pasantías, y parece que estas pasantías son muy limitadas para el número de estudiantes que hay. Entonces, si un estudiante no logra tomar una de estas pasantías, ya sea porque son muy competitivas o no hay el número necesario de posiciones abiertas para pasantes, y luego el transcurso de cierto tiempo ya es difícil de que ese estudiante pueda ser admitido entre la pasantía. En ese caso, por las barreras que se imponen en el mismo mercado, el gobierno federal ha dicho de que en ese caso, al estudiante no cumplir con la pasantía por condiciones del mercado, entonces no va a poder adquirir la licencia necesaria para poder repagar la deuda. Entonces, en esos casos también ha dispuesto que las deudas estudiantiles sean borradas. Pero salvo esos casos, como regla general, uno no puede borrar las deudas educativas a menos de que pueda probar un estándar muy alto de que no puede repagarlo. Otra de las preguntas frecuentes que hacen en la relación de los procesos de bancarrota y los procesos de inmigración es si irme a bancarrota va a afectar mi caso de inmigración. Y la respuesta general es que no. ¿Por qué? Porque el hecho de que uno se vuelva insolvente o no pueda pagar sus deudas, al irse a través del proceso de bancarrota, es la ley la que le está facultando a uno en casos determinados. Y básicamente la lógica que se está dando aquí es de que uno, al adquirir más deudas de la que puede pagar, no en todos los casos es culpa del consumidor, a veces también es culpa del proveedor o del acreedor. Y esto se dio en los casos durante la recesión del 2008, en el cual muchos prestamistas hipotecarios daban créditos a gente que no calificaba. Entonces, en ese caso, los acreedores no cumplieron con sus deberes y ellos estuvieron otorgando préstamos sabiendo de que esa gente no iba a poder cumplir. De forma similar con las tarjetas de crédito, si la persona se endeuda mucho en su tarjeta o tiene deudas de consumo que son muy altas, puede irse a la bancarrota, y la lógica es de que no necesariamente es su culpa, sino de que también pueden ser condiciones de la economía, o incluso a veces los acreedores buscan que la gente se endeude sabiendo de que no pueden cumplir con esa deuda. Entonces, en esos casos, uno puede ir válidamente irse a bancarrota siempre y cuando califique, y si es que califica, no va a haber su proceso de migración afectado, ni ahora ni en el futuro. Entonces, si uno es un inmigrante, tiene una deuda de crédito o asegurada, la cual no pueda cubrir, califica para el proceso y se va a bancarrota, no debería haber afectado su proceso de migración. Ahora, ¿qué pasa con las deudas aseguradas? Hay básicamente dos capítulos de la ley de bancarrota que cubren estas deudas. El capítulo 7 cubre las deudas no aseguradas, que fueron las que conversamos hace unos minutos, como son tarjetas de crédito y deudas por consumo de bienes o servicios, y el capítulo 13 que cubre las deudas aseguradas. El capítulo 13 lo que hace es de que una persona que cuenta con una deuda hipotecaria o una deuda de un automóvil que está asegurada en el mismo auto puede irse al proceso de bancarrota, pero en este caso, en lugar de borrar la deuda por completo, la deuda se mantiene,
pero refinanciada de acuerdo a los ingresos y los pagos mensuales que la persona puede hacer. Entonces, si uno tiene una casa o un auto, la cual está asegurada en el mismo bien, tanto la casa como el auto, no lo pierde. En el caso de casas, uno no pierde la casa que usa para vivienda personal. Si uno tiene más de una casa, pierde las casas de inversión, pero no en la que uno vive. En ese caso, esa casa es refinanciada y si uno puede pagar pagos muy pequeños mensuales, la corte entra a ese pago en base a la información que la persona que solicita la bancarrota proporciona. En los ingresos, una vez que se borran las otras deudas, ve cuánto es el remanente o lo que queda después de pagar sus gastos personales, y la diferencia, si es que hay alguna, pasa como pagos mensuales, que puede ser un valor simbólico, no puede ser un valor muy bajo, pero si eso es lo que puede pagar el inmigrante, eso es lo que la corte va a dictaminar. Por otro lado, en el caso de autos, el inmigrante puede hacer dos cosas: puede ingresar el auto dentro del proceso de bancarrota o puede hacerlo por afuera. Nada más le presenta la información al acreedor del auto y le dice de que está por entrar al proceso de bancarrota y no le ingresan. Y en esos casos lo que hace la persona que solicita la bancarrota es reafirmar la deuda. Al reafirmar la deuda tiene la ventaja de que el acreedor de la deuda hace un nuevo cálculo, y si uno tenía unos pagos altos, al hacer el nuevo cálculo puede que estos pagos bajen significativamente y uno mantiene el auto, una deuda más baja, y puede irse a bancarrota. Entonces, tanto deudas aseguradas como no aseguradas pueden irse al proceso de bancarrota. En el tratamiento de deudas aseguradas, el inmigrante puede mantener los bienes siempre y cuando sean usados para uso personal o siempre y cuando reafirme la deuda. Los pagos se recalculan, en algunos casos en base a los ingresos y a lo que puede pagar el inmigrante, y en este caso no se vería afectado el inmigrante por irse al proceso de bancarrota en un futuro o en un presente caso de inmigración, ya que ambos procesos están regulados por leyes federales y es un derecho al inmigrante poder irse a bancarrota. Y como lo dije, básicamente para poder irse a bancarrota se usan los ingresos del área donde está el inmigrante para ver si está por debajo o no. Y si uno está por encima de esa deuda, lo que se usa ver es cuántos son las deudas y cuántos son los ingresos. Si las deudas y los ingresos son similares, o si las deudas están muy por encima de los ingresos, el inmigrante califica y podría irse a la bancarrota solo si esas deudas están dentro o bajo el número ITIN que el gobierno le emitió. Si no están bajo ese número ITIN, esa deuda se mantiene y no va a poder ser borrada. Entonces, si alguien tiene una deuda, es un inmigrante y así no tenga papeles, puede calificar para la bancarrota. Si tiene papeles, obviamente también califica, y estas deudas no lo perjudican para procesos de inmigración que uno tenga a su favor o que uno quiera someter en favor de un familiar al que esté pidiendo, o de una tercera persona, en este caso si alguien está siendo sponsor o está ayudando a alguien con los procesos de inmigración. No deberían verse afectados. Ahora, si alguien tiene preguntas específicas, nada de la información que está contenido en este video constituye asesoría legal, y les recomiendo que si tienen una situación similar, que consulten con un abogado para que analice su situación particular, ya que cada caso cambia. Y otra pregunta frecuente que realizan muchas personas que se van al proceso de bancarrota y están casadas es si esta bancarrota va a afectar a mi cónyuge, y la respuesta es no. Sin embargo, el tratamiento es diferente, ya que cuando uno está casado se crea una sociedad conyugal, y la sociedad conyugal puede ser responsable por las deudas que no estén dentro de la bancarrota. En este caso, si uno de los esposos tiene mal crédito y tiene muchas deudas, pero el otro no, tiene un buen crédito y está al día con sus deudas, entonces lo que ve el acreedor es si esta deuda entró a nombre personal del cónyuge o entró en beneficio de ambos, de la sociedad conyugal. Si la deuda es personal,
entonces se puede borrar, pero el otro cónyuge debe ingresar su información, no estar dentro de la bancarrota ni irse a bancarrota, sino ingresar su información, porque básicamente lo que se crea a través de la bancarrota es un fideicomiso, donde uno lista todos sus bienes, los protege, se los entrega a un fideicomisario para que el juez pueda ingresar la bancarrota y borrar todas esas deudas, y luego el fideicomisario legalmente lo que hace es devolverle esos bienes a la persona que solicita la bancarrota ya limpios de cualquier deuda. Entonces, si uno está casado, legalmente el cónyuge puede ser responsable por las deudas del otro. Entonces, no necesita irse al proceso de bancarrota, pero necesita listar su información y sus bienes para protegerse. Entonces, hay muchos cónyuges que no quieren irse a la bancarrota y que le dicen a la persona o al cónyuge que sí quiere irse a la bancarrota, que no lo haga porque se va a afectar, pero ese es incorrecto. Tienen que hablar con su abogado o con la persona que los esté ayudando y obtener la información correcta para que no haya malos entendidos. Es más, que ingresen su información y listen sus bienes para que su cónyuge, que sí necesita borrar esas deudas, vaya al proceso de bancarrota, es una garantía para ellos, ya que en ese caso no van a ser responsables por esa deuda. Si ellos no listaran su información y bienes, los acreedores técnicamente podrían ir contra ellos para cobrar esas deudas, que ya no podrían ir contra el cónyuge que se fue a la bancarrota, porque una vez que uno se mete a la bancarrota y lista todos sus acreedores y deudas, estas son borradas y ya no son responsables, pero el cónyuge sí podría ir en el caso de que no liste sus bienes. Entonces, para esto es importante que soliciten la información apropiada, uno se informe y luego haga lo correcto para que no esté desprotegido. Entonces, nada de la información que está incluida aquí es asesoría legal, y si ustedes requieren información para su caso personal, se les recomienda de que consulten con un abogado. Muchos abogados no cobran por la consulta inicial, así uno teniendo la información puede tener puede tomar una información informada. Y si ustedes no están suscritos a este canal, por favor suscríbanse, compartan la información con sus amigos y familiares. Si conocen a alguien que podría beneficiarse, por favor denle la información de este video y denle un like, suscríbanse para que estén informados de este y otros videos que voy a estar sacando. Si quieren que hable de este u otros temas, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios, los voy a leer y voy a seguir tratando estos temas. El propósito de estos videos es que la gente conozca sus derechos. Muchas veces me hacen las mismas preguntas y es por eso que yo considero importante hacer estos videos, para que la comunidad esté informada y así ellos puedan ejercer y romper muchos vallas que hay en el mercado, en la sociedad y también a nivel legal. Es importante que la comunidad hispana conozca sus derechos y así ellos logren una igualdad económica y legal, si ellos hagan respetar sus derechos y logren alcanzar sus metas, ya sea a través de procesos de bancarrota, inmigración u otros. Así que si tienen preguntas o comentarios o quieren que siga hablando de este u otros temas, por favor déjenme en la caja de comentarios, suscríbanse, denle like y compartan este video y nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias por verme.